de GeoGebra, ejercicio. El A o el B del 15. Claro, el A y el B del 15 son funciones exponenciales. Puede ser que les den alguna trigonométrica, pero no creo, nunca han dado trigonométricas en un parcial para que encuentren las opuestas, las recíprocas, porque se les hace mucho más largo el examen. Y por el tema de tiempo, a veces contraproducentes, más si tienen que hacer análisis de la función y resolver indeterminaciones de límites, se les hace muy cargado el examen. Ya me voy a fijar si tengo cualquier parcial para mostrar. ¿Cuál ejercicio dice vos, Martín, que repasemos para el parcial? Para el parcial, repasen toda la guía, pero los que por lo general suelen ir son, como en el ejercicio 15, encontrar la opuesta, la recíproca y la inversa. Después, el ejercicio 12 también, estudiar la monotonía de la función. El 11, que es composición de función también. El 5, esos ejercicios son los que sabían ir en los parciales de los años anteriores. Ahora, este año seguramente va a ser un poco más variado por el tema de la virtualidad. Les van a dar más mezclados los temas. Hay más probabilidad de que les den más ejercicios de la guía en distintos parciales. Pero los ejercicios del parcial a lo sumo les van a dar 5 ítems para que resuelvan. Bien, de la guía 1, ¿qué dudas tienen? ¿Podríamos ver el ejercicio 15? ¿Sí? ¿Cuál hemos dicho? ¿13? No, el 15. El 15. Sí. Bien, ¿algún ítem en especial? El A. Bien. Ayer hemos visto, no sé con qué profe estarán, con el profe Cori hemos visto el A, pero bueno, no sé si lo podemos hacer y después hacer una trigonométrica. Sí, no hay problema. Bueno, vamos a empezar entonces con el 15. Bien. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, se ve bien. Bien. Para hacer la gráfica de la opuesta, la recíproca y la inversa, primero tenemos que hacer la gráfica de la función original. En este caso, la función es una exponencial. Siempre es bueno identificar qué tipo de función es porque nos va a ayudar a encontrar el dominio y el recorrido y más o menos cómo realizar el análisis
obviamente ustedes saben que según el tipo de función que tengan, van a tener que ir cambiando un poco el análisis. Por ejemplo, si es una función lineal, únicamente tendrán que hacer las intersecciones y ver cómo es la pendiente, si es negativa o positiva. Si es una función cuadrática, tendrían que ver el vértice, las intersecciones, la concavidad, etc. Bien, siempre se empieza realizando las intersecciones con el eje X y con el eje Y. Cuando hago la intersección con el eje X, recuerden que la variable Y se hace 0, entonces tengo que igualar la función a 0. Ahora, aquí se me presenta sería un absurdo matemático. ¿Por qué? Yo estoy diciendo que 4 a la X es igual a 0, y 4 a la X nunca puede ser 0. Esta función nunca puede tomar el valor 0. ¿Por qué? Para cualquier valor de X que yo le dé, mi función nunca me va a dar 0. Gráficamente esto representa que no está tocando el eje X, es decir, es asintótico en el eje X. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, sí se entiende. Bien. Cuando hacemos la intersección con el eje Y, ahí sí vamos a tener una intersección. 4 a la 0 es 1, porque todo número elevado al 0 vale 1. Y esa es una característica de las funciones exponenciales. Siempre pasan por el valor 1 en Y. Esa es una característica de las funciones exponenciales, no importa la función exponencial que tengan. En este caso tienen una función exponencial de base 4, pero aquí la base podría cambiar, podría ser Euler, el número de Euler, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, si ustedes se fijan, otra cosa que podremos analizar aquí es la simetría. ¿Han visto simetría en teoría? La simetría nos indica si la función es simétrica, valga la redundancia, respecto de algún eje coordenado. Si es par, es simétrica respecto del eje X, y si es impar, es simétrica respecto del origen. Entonces, nosotros lo que vamos a probar es si la función es par o impar. Bien, para que sea par, f de x tiene que ser igual a f de menos x. F de x es igual a 4 a la x. Y f de menos x es igual a 4 a la menos x. Como estas son distintas, por lo tanto, la función f no es par. Para ver si la función es impar, tenemos que probar que menos f de menos x es igual a f de menos x. Y reemplazamos. F de menos x es igual a e a la menos 4x, perdón, igual a 4 a la menos x. Y menos f de menos x es igual a menos 4 a la menos x. Y estas también son distintas. Por lo tanto, f no es impar. Entonces, si la función no es ni par ni tampoco es impar, se dice que no tiene paridad, es decir, no tiene simetría respecto de ningún eje.
Por ejemplo, una función par sería x al cuadrado, porque eso sí tiene simetría respecto a una función que tenga paridad, ¿no? Sería x al cuadrado, pues una función que tiene simetría respecto de un eje. Bien, como ya hemos visto que la función no es par ni tampoco es impar, voy a borrar esta parte que no nos sirve para graficar y vamos a ver cómo la función se comporta para valores muy alejados del dominio. Es decir, para valores muy alejados de cero para la izquierda, x toma valores grandes y negativos. Es decir, si yo me muevo mucho para este lado del eje, mi función va a tomar, mis valores de x van a ser muy grandes y negativos. Entonces yo tengo que identificar cómo van a ser las imágenes a través de mi función de esos valores grandes y negativos. Más adelante van a ver que eso es tomar el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Entonces, f de algo grande y negativo, si yo lo reemplazo en mi función, voy a tener 4 elevado a algo muy grande y negativo. Y como el exponente es negativo, para que se haga positivo, silencio, para que se haga positivo, aquí lo que se hace es invertirlo. Es decir, yo tendría algo muy grande y positivo, pero dividiendo. Y eso me va a dar algo muy pequeño y positivo. ¿Se entiende? Sí. Es decir, para valores muy grandes de x, pero negativos, las imágenes van a ser próximas a cero. Por lo tanto, mi función va a pasar por este punto cuando tome valores muy grandes y negativos. Si tomo al revés, para valores grandes y positivos, ¿cómo sería mi función? Tomaría valores muy grandes y muy positivos. Es decir, yo tengo 4 elevado a un número grande y positivo. Por ejemplo, 4 elevado a la 1000, eso me va a dar un valor aún mucho más grande. Es decir, cuando la función tome valores grandes y positivos, sus imágenes también van a ser grandes y positivos. Se suele tomar también algunos puntos de referencia cerca del origen. Por ejemplo, el valor 1 para x y menos 1 para x. Cuando vean límite van a ver que esto tiene un procedimiento matemático también y una definición. Y se analiza la imagen de la función para esos valores. Por ejemplo, la imagen de la función para el valor menos 1 me quedaría 4 elevado a la menos 1, que es menos un cuarto. Perdón, un cuarto positivo. Más o menos por aquí. Y para el valor 1, f de 1 va a ser 4 elevado a la 1. Y 4 elevado a la 1 es 4. Entonces, más o menos, más o menos por aquí, me lo hice un poquito más abajo,
Entonces, ya con esos puntos yo puedo hacer un bosquejo de la gráfica. Y encontrar la gráfica de F. En este caso, esta es la gráfica de F. Las demás se las encuentra de forma gráfica únicamente. Ya no se hace este análisis. Este análisis es únicamente para encontrar F. Y con esa ya puedo dibujar las demás. La opuesta, la recíproca, la inversa. Bien. Vamos a con la más fácil, la opuesta. La opuesta tiene simetría respecto del eje X. Es decir, es como si fuera que yo agarro, pongo un espejo en el eje X, se va a reflejar. Como esta está por encima del eje X, mi opuesta va a estar por debajo. Pero si, por ejemplo, esta estuviera por debajo, la opuesta estaría por arriba. ¿Se entiende? Sí. Es decir, las imágenes de la función van a estar reflejadas. Por lo tanto, para estas imágenes siempre van a ser valores opuestos. Para valores muy grandes y negativos, va a tomar valores muy pequeños, pero negativos también. Para el valor, cuando esta pase por 1, la opuesta va a pasar por menos 1. Cuando aquí pase por 1/4, va a pasar por menos 1/4. Y así sucesivamente. Es decir, lo que hace la opuesta es tomar los valores de la función e ir cambiándoles el signo. Y esta sería menos f de x. A medida que vayan haciendo las gráficas, pueden ir ya encontrando los dominios y recorridos de la función. Yo por general eso lo hago el último, pero por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de este? ¿De la opuesta? No, de la función original. El dominio serían todos los reales. Bien, todos los reales. Y el recorrido sería desde... Los reales positivos. Bien, desde 0 hasta más infinito. Por lo general, en todos los ejercicios, el recorrido siempre se lo saca de forma gráfica, ¿no? Eso les adelanto de aquí hasta que cursen análisis 3 y matemática aplicada. Excepto cuando tienen que hacer la composición de funciones, que ahí sí tienen que conocer cuál es el recorrido y capaz que es más fácil realizar un cambio de variables que hacer toda la gráfica. Pero si no, lo sacan de la gráfica. No hay problema con eso. Bien, el dominio de la opuesta también van a ser los reales. No va a cambiar en este caso porque sigue tomando todos los números reales en el eje X. Donde va a cambiar va a ser en el recorrido. Porque ahí las imágenes, como yo les he dicho, toman los valores negativos. Es decir, va a venir desde menos infinito hasta 0. Y esas van a ser las imágenes de la opuesta. Ahora, para realizar la inversa y la recíproca,
Para la recíproca, tenemos que seguir unos ciertos pasos. ¿Por qué? La recíproca, por lo general, no es simétrica respecto a nada. Se puede dar el caso de que cumpla una simetría respecto del eje Y, pero eso es únicamente cuando no corta el eje X, es decir, cuando sus dominios son todos los reales. Si la función cortara el eje X, por ejemplo, si tuviera una función lineal o una función cuadrática o una función polinómica cualquiera, ahí debería ver, porque capaz que no se dé la simetría. Por lo general no se da la simetría, porque está cortando en uno o varios puntos del eje. Entonces esos puntos son puntos que no se toman en el dominio, porque ustedes van a tener ahí que se va a hacer cero la función. Entonces voy a tener una división entre cero, que eso no está definido. Entonces, para eso se realizan una cierta cantidad de unos ciertos pasos o unas reglas, es como una receta que vamos a ver ahora. Bien, el primer punto, que seguramente lo han visto en teoría, les dice que la función siempre tiene el mismo signo. La recíproca siempre tiene el mismo signo de la función, es decir, siempre está del mismo lado del eje. Esta, por ejemplo, es positiva, es decir, todas las imágenes son positivas. Por lo tanto, la recíproca también va a tener sus imágenes positivas. Es decir, va a estar del eje X para arriba. Si esta estuviera al revés, la otra también debería cumplir lo mismo. Es decir, tendría que estar del eje X para abajo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Otro punto también es que el valor absoluto de la función siempre es 1. En donde el valor absoluto de la función es 1, la recíproca también vale 1. Por lo tanto, si ustedes ahí lo reemplazan, les va a dar que ese punto siempre pasa por aquí también. Es decir, siempre van a cortarse en el mismo punto, las dos funciones. Otra cosa, que por ejemplo en esta no se da, es que los valores donde la función se hace 0, la recíproca no está definida, que era lo que yo les decía recién. Donde la función se me va a hacer 0, por ejemplo una lineal, en las raíces de la lineal donde se me hagan 0, la recíproca no va a estar definida. Y en esos puntos va a haber unas líneas punteadas que más adelante van a ver que se llaman asíntotas. Y por último, si ustedes se fijan, yo lo que estoy analizando es 1 sobre f, ¿no? Si se fijan, para los valores donde la función tiene imágenes muy grandes, mi recíproca va a tener imágenes muy pequeñas. Es decir, donde x se haga muy grande, 1 sobre f de x va a ser muy pequeño. Porque ustedes imagínense que están tomando un valor de x, por ejemplo, 1000. Y si a 1 lo dividen entre 1000, les va a dar un valor muy pequeño, 0,01, 0,001. Entonces, donde mi función toma valores muy grandes, su recíproca toma valores muy pequeños. Y viceversa. Es decir, donde mi función toma valores muy pequeños, mi recíproca va a tomar valores muy grandes. ¿Por qué? En este caso sería el caso opuesto. Donde las imágenes sean muy pequeñas,
Es decir, si yo estoy dividiendo 1 por un número muy chiquitito, tu imagen va a ser muy grande. ¿Se me entiende más o menos? Lo que me quiero referir es que donde las imágenes de F son muy pequeñas, las imágenes de la recíproca van a ser muy grandes. Porque aquí voy a tener 1 dividido a algo muy pequeño. Si ustedes agarran la calculadora y dividen 1 dividido entre 0,00001 así, les va a dar un valor muy grande. O capaz que les salta error, math error, porque la calculadora no lo puede calcular de tan grande. Entonces, en estos puntos, la recíproca va a tener imágenes muy grandes. Voy a borrar esto de los dominios un poquito. Bueno, copiamos abajo. Con esos datos y analizando estos valores también, yo podría agarrar y ya puedo marcar la función. Por ejemplo, donde mi función toma el valor 4, mi recíproca va a tomar el valor 1/4. Y donde mi recíproca toma el valor, donde mi función toma el valor 1/4, mi recíproca va a tomar el valor 4 positivo. Con esos puntos, ya puedo encontrar 1 sobre F. Y listo. Ahí tendría 1 sobre F. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Si ustedes se fijan... Todos los reales. Bien, todos los reales. Si ustedes se fijan, si la función tiene que estar sí o sí con el mismo signo, es decir, las dos tienen que estar del mismo lado, tu recorrido sería el mismo. Y su dominio lo podrían sacar gráficamente. Pero necesariamente también debería ser el mismo. Es decir, estas siempre van a tener el mismo dominio y recorrido, a menos que la función cambie de alguna forma, sea por ramas, etcétera, etcétera. Bien, para la última, para la inversa tiene la particularidad de que siempre es simétrica respecto a la función identidad. La función identidad es una función que pasa por el punto 1, 1 y 0, 0. Es decir, es esta. Vamos a hacer líneas de trazo nada más para que no se confundan con... No. Bien, esta es la función identidad, y igual a x. La inversa tiene la particularidad de que siempre es simétrica respecto a esta función identidad. Pero antes de graficarlo, nosotros siempre tenemos que probar que la función, mi función f, sea inyectiva. ¿Te acuerdan qué es la inyectividad, que no? Es decir, que para cada valor de x haya un solo valor de y. En palabras así medio burdas, esa sería la inyectividad. Que para cada valor de x haya solamente un valor de y. Y esta función, al ser exponencial, cumple esa condición, cumple la condición de ser inyectiva. Si la función no es inyectiva, por ejemplo, la función raíz cuadrada, que no es una función inyectiva, lo que nosotros tenemos que hacer es restringir el dominio, de tal forma que mi función sea inyectiva para que yo pueda encontrar la inversa.
Se la puede demostrar de varias formas, por ejemplo, con la monotonía. Yo sé que esta función, ¿cómo es? Estrictamente monótona, ¿que no? Porque es estrictamente creciente. Es decir, si yo tomo un valor x1 y un valor x2, aquí el valor x2, y le fijo la definición me dice que si tengo un valor x1, x2, tal que x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Si se cumple esto, la función es estrictamente creciente. ¿Por qué podría aplicar esto? Porque aquí me dice que esto es siempre menor. Nunca se cumple que esto sea igual. ¿Que no? Entonces, si yo tengo dos valores distintos siempre, x1 y x2, siempre me da que las imágenes son distintas, entonces se va a cumplir que x1 distinto de x2, las imágenes también van a ser distintas. Entonces la función es inyectiva. ¿Se entiende? Si alguno no puede hablar, me puede escribir en el chat, ¿no? Yo de aquí lo estoy viendo. Bien, si no hay dudas, continuamos. Como ya hemos verificado que la función es inyectiva porque es estrictamente creciente y porque es también otra característica de las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son inyectivas. Entonces nosotros podemos encontrar la inversa de esta función. Para encontrar la inversa lo que hacemos es tomar distancias. Es decir, tomamos la distancia desde la función hasta la función identidad, o sea, desde la función original hasta la función identidad, y reflejamos esa distancia. Por ejemplo, esta, que lo vamos a hacer con negro, de 1 le vamos a llamar, no sé si se distingue ahí un poquitito. ¿Quieren que les acerque un poco más la cámara? No, va, ahí está bien. Sí, se ve bien, profe. Sí, bien. Tomamos esta distancia perpendicular y la reflejamos aquí. Sería esta distancia. Teóricamente, entre esto y esto debería haber la misma distancia, capaz que no, porque yo lo estoy haciendo medio cruzado. Y así con varios puntos. Por ejemplo, esta iría aquí. Ustedes lo van a hacer con reglas y lo van a hacer mucho más ordenado. ¿O no? Toman varios puntos así, por lo menos 5 o 6 puntos, si pueden más. Mientras más puntos tomen ustedes, más exacto va a ser la gráfica. Y unen todos los puntos. Y esta sería f a la menos 1.
¿cuál sería el dominio de f a la menos 1? No contesten todos juntos, no se les entiende. De 0 más infinito. Bien, desde 0 hasta más infinito. Y el recorrido serían todos los reales. De esa forma se hacen las tres gráficas. Recuerden eso siempre, que la función, la opuesta es simétrica respecto del eje X, la inversa, si llega a ser inyectiva, es simétrica respecto de la identidad, sino primero restringo el dominio de la función y después la grafico. Y la recíproca, si no corta el eje X, es simétrica respecto del eje Y. Si no, no. Por lo general, cuando les piden este ejercicio, siempre les van a dar, es muy probable que les den funciones exponenciales y no una que corte el eje X. ¿Por qué? Las funciones que cortan el eje X son funciones irracionales, que esas son funciones que se utilizan para hacer el análisis de la función. Por ejemplo, 1 sobre x menos 2 podría ser una función en la cual yo voy a tener que hacer el análisis que van a ver más adelante. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Para las trigonométricas se cumple lo mismo. Bien, había alguien que quería ver trigonométricas. Coseno y tangente hiperbólica, esa la han visto en teoría, esa sé que la han visto en teoría. Seno y coseno han visto, tangente no sé, pero seno y coseno han visto. Sí. ¿Entienden cómo podrían sacar ustedes la opuesta, la recíproca y la inversa? ¿O quieren que hagamos un ejercicio de esas? Hagamos un ejercicio de eso. Bien, vamos a hacer un ejercicio de eso. ¿Se ha entendido esto, chicos? Sí, esto sí. Bien, perfecto. Es bastante importante que entiendan esto, porque seguramente esto lo está uno en el parcial. Y porque más adelante les va a servir para la carrera. Bien, vamos, por ejemplo, con la función seno de x. Bien. Sí, la sé. Seno es la opuesta de coseno, ¿no? Por las dudas. Por eso, o sea, si ustedes hacen seno o hacen coseno, van a ver cierta simetría, o sea, que se parecen las gráficas y los análisis. Bien, para hacer la gráfica de seno, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde la función se hace cero, es decir, la intersección con el eje X y con el eje Y. Las funciones trigonométricas son funciones periódicas, es decir, que se repiten a lo largo del tiempo. Tienen como amplitud el valor 1 y menos 1. La amplitud es cuán grande sería la curvita. La montañita es cuán grande va a ser. Ya van a ver más. Seguramente ya han visto por qué vale 1 y por qué vale menos 1.
porque está definida respecto a un círculo de radio 1, por eso, para que no se acuerden. Bien. Bien. Cuando hacemos la intersección en el eje X, seno de X igual a 0, ¿dónde va a ser 0 la función? Cuando tome los valores enteros de pi. Es decir, en n-pi. Cada vez que pi toma un valor entero, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, la función se me va a hacer 0 en esos puntos. Es decir, va a ser 0 en pi, en 2pi, en menos pi, en menos 2pi y así sucesivamente. También. Está. Y va a tener su amplitud máxima en las fracciones, es decir, en n-pi sobre 2. Es decir, en pi sobre 2 va a valer 1, en menos pi sobre 2 va a valer menos 1, que son las amplitudes máximas. En 3pi sobre 2 va a valer menos 1. Va a valer 1 y así sucesivamente. Va a ir intercalando entre esos valores. Al ser periódica, el análisis no es muy extenso lo que tiene que hacer, ¿no? Bien. Entonces, uniendo todos los puntos, eso sería la función seno de X. Y bien, una vez graficada, ya puedo encontrar las otras tres. La opuesta sigue siendo simétrica respecto del eje X y toma valores opuestos. Es decir, por ejemplo, aquí donde vale menos pi sobre 2 vale menos 1, entonces la opuesta va a valer 1. En menos 3 pi sobre 2 vale 1, la imagen, entonces aquí va a valer menos 1. Donde sea 0, la opuesta va a seguir siendo 0.
Entonces, ya tengo dónde vale 0 y dónde vale la amplitud máxima. Entonces, lo único que nos queda es unir esos puntos. Y la azul sería menos f de x. Bien. ¿Cuál es el dominio de f? ¿Y cuál es el recorrido de f? Todos los reales y el recorrido de menos 1 a 1. Bien. Y el de menos f sería el mismo, ¿que no? Claro. Bien. Ahora vamos con algo un poquito más complicado, que sería la recíproca. ¿Cómo creen ustedes que se podría graficar la recíproca? En este caso, si ustedes se fijan, la función seno está cortando el eje X. ¿Dónde lo corta? En n-pi. Es decir, en donde pi tiene valores enteros, la función seno de X va a valer 0. Entonces, la recíproca podría valer 0. No. No. Estos valores, ahí la función se va a hacer asintótica. Es decir, aquí va a haber unas líneas en las cuales mi función no va a estar definida. Que serían las líneas punteadas en negro. Bien. Ahora, me dice que la función, la reglita, me dice que la función siempre tiene el mismo signo. Por lo tanto, mi recíproca tendría que tener el mismo signo que la roja. ¿Se distinguen los colores, que no? Más o menos. Es decir, que la más clarita tendría que tener el mismo signo. Pero esta, si se fijan, está cambiando de signo también. En una parte es negativa, la otra es positiva y así sucesivamente. Entonces, la recíproca tendría que hacer lo mismo. Tendría que tener el mismo signo en la parte donde sea positiva, ser positiva, y en la parte donde sea negativa, ser negativa. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Otra cosa. Donde mi función no está definida, no va a haber función. Pero a medida que mi función seno vaya tomando valores más pequeños, mi función 1 sobre seno va a ir tomando valores mayormente muy grandes, ¿que no? Es decir, si yo tengo seno de x que va tomando valores próximos a 0, 1 sobre seno de x va a tomar valores que se van a hacer muy grandes. Porque yo voy a tener una división de 1 sobre un número muy pequeño que me va a dar un número muy grande. Entonces, en los extremos, a medida que mi función se me vaya haciendo 0, va a tomar valores muy grandes, siempre con el mismo signo. Y donde el valor absoluto de mi función valga 1, mi recíproca también va a valer 1. Es decir, donde valga aquí menos 1, mi recíproca también va a valer menos 1, ¿no? Entonces, uniendo todo esto, sabiendo que es con el mismo signo, yo sé que esta va a ir así.
¿Se entiende? Sí, Sí, sí. Y lo mismo se va a cumplir para todas. Por eso, la función va a tener esta forma. Es decir, la montañita siempre va a tener el mismo signo que la función original. Y si esta para aquí es negativa, esta también va a ser negativa. Se intersectan en el valor 1 porque el valor absoluto de mi función seno es igual al valor absoluto de 1 sobre seno. Son 1, valen 1 ambos. Y donde mi función seno tienda a valer 0, mi función 1 sobre seno en este caso, es decir, la inversa, la recíproca, perdón, se va a ir haciendo cada vez mucho más grande. Y los valores en donde la función valga 0 no van a estar definidas para esto. Entonces, si ustedes se fijan, si ponen un graficador, por ejemplo, 1 sobre seno de x, le van a salir estas u para arriba que tienden a infinito. Y esa es la gráfica de 1 sobre x. Y a ver, aquí una pregunta que es más o menos de examen final. ¿Cuánto valdría el dominio de 1 sobre x? de menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito. Unión y 1 más infinito. Bien, ese es el recorrido, no el dominio. Todos los reales. Ah, cierto, es verdad. No, tampoco serían todos los reales. Los reales menos menos 1, 1. No, tampoco. La línea punteada tiene algo que ver ahí, separa algo. Sí, las líneas punteadas tienen algo que ver. Ahí la función, acuérdense que no está definida porque en esa función, en esa zona, la función original vale 0. Y yo no podría tener 1 sobre 0, ¿no? Claro. Esos puntos están delimitados por esta regla. Seno de x es igual a 0 si x toma n pi. N es un número con n perteneciente a los reales. Es decir, n sería un número real entero que va a ir haciendo variar el valor de pi. Pi, 2pi, 3pi, 4pi, npi. Por lo tanto, el dominio de 1 sobre f serían todos los reales excepto estos valores, excepto npi. Porque ahí la función no estaría definida. Si lo escribimos, son todos los reales excepto npi. Y el recorrido, si estaba bien, como decía la compañera, es desde menos infinito hasta menos 1, unión, desde 1 hasta más infinito. Ahora más claro. Bien. ¿Se ha entendido cómo encontrar estas dos? Martín, y cuando Sí. quieres hacer el análisis así completo, sería así, como vos lo hiciste. Para hacer el análisis de esta función, aquí lo que te faltaría sería analizar la simetría. En este caso, esta función sí va a tener simetría,
Y Claro, porque en la consigna pide análisis correspondiente, por eso pregunto. bueno, ahí sí aquí yo lo que no he hecho ha sido analizar la simetría y nada más, esos 2 puntos nada más tendrías que analizar. Pero siempre tiene que estar la representación gráfica. ¿Cómo? Siempre tiene que estar la representación gráfica, digamos. Claro, vos para realizar las otras funciones, para dibujar menos f, 1 sobre f y f al menos 1, vos tienes que tener la gráfica hecha. Bien, bien. Y para hacer la gráfica tienes que hacer el análisis de la función. Eso te va a dar los indicios para poder graficar. Yo qué sé de esta. Yo sé que seno es periódica, que va a tener intersección en el eje X, en donde pi sea un número entero, y sé que es simétrica respecto del eje X. Entonces, con esos datos, yo ya puedo graficar. Grafico la función seno. Una vez que tengo la seno, o la coseno, tangente, la que tenga, ahí sí lo que agarro, ahí sí lo que puedo hacer es encontrar primero la opuesta, la recíproca. Ya vamos a ver la inversa, ¿cómo? Porque aquí ya no se cumple que la función sea inyectiva. Entonces, una vez teniendo la gráfica, lo que hacemos ya es poder dibujar las otras con los métodos gráficos. La opuesta, sabiendo que es simétrica respecto del eje X, que si ustedes se fijan, la opuesta de esta sería una menos coseno, sería una coseno invertida. La recíproca, siguiendo los pasos que han visto en teoría, y la inversa, marcando la función identidad. Pero para la inversa, si ustedes se fijan aquí, no podríamos graficarla, ¿no? Así como está, no podríamos graficarla. Porque la función no es inyectiva en este caso. Lo que tendríamos que hacer es restringir el dominio. ¿Que no? Sí. ¿Cómo podría restringir yo el dominio para que la función sea inyectiva? ¿Te has entendido esto? ¿Puedo borrar un poquito? Sí. Bien. Quiero borrar la azul nada más para que vean mejor la gráfica y me digan cómo podría yo restringir el dominio de esta función. Así como está la función seno, no es inyectiva, ¿no? No. No, entonces, ¿qué podría hacer yo para restringir la función? ¿Qué valores, desde qué valores hasta qué valores podría tomar, por ejemplo? Desde menos pi medios hasta pi sobre 2. Bien, desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, lo que haría sería tomar esta curva nada más. Es decir, tomaría esta sola curva. Y ahí en este caso la función sí sería inyectiva. Ya cumpliría con la condición de inyectividad. Entonces, restringiendo el dominio desde el valor menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, yo podría encontrar la inversa.
Voy a borrar un poquito porque la inversa es un poquito más complicada de dibujar. Bien. Esta sería f de x con un asterisco para que quede claro que no es la misma que la anterior. Me ha salido ahora un poquito más extendida porque he hecho más grandes los valores para que se lo pueda dibujar mejor. En este caso también lo que hacemos es primero dibujar la función inversa y tomar distancias. Bien, me ha salido un poquito fea. Porque no he usado regla. Pero más o menos debería tener esta forma. No debería intersectarse dos veces con la gráfica, la mía sí, porque está medio desproporcionada, pero debería tener la forma del azul. Tus máximos también tienen que estar en pi sobre 2. Y ahí el dominio iría entre menos 1 hasta 1 y el recorrido desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y esta sola sería la función f a la menos 1. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando solamente este tramo de la función seno, el cual es inyectivo. Ese tramo únicamente es inyectivo. Si yo dibujo más para acá, ya la función ya no es inyectiva, entonces no tendría inversa. ¿Se ha entendido más o menos? Sí, sí, sí. Entonces, repasando esto último, donde la función se hace 0,
la inversa f al menos 1 también va a valer 0. Donde es máxima mi función, f también va a ser máxima f al menos 1. Y tomando distancias respecto a la inversa, ya con esas distancias yo podría dibujarlo. Serían estas distancias perpendiculares. Por lo general estas no se les pide porque es un poquito más complicado dibujar. Pero con tiempo y una buena paciencia la pueden hacer. Así también se hace la de seno, la coseno hiperbólico, todos son bastante parecidas. Es la única que cambia es en la tangente, que esa la van a hacer ustedes, pero yo les voy a tirar un tip para que lo puedan analizar. La tangente está definida como seno de x sobre coseno de x, ¿no? Entonces, para hacer la gráfica de la tangente, ustedes lo que pueden hacer es fijarse. Donde la función coseno se hace 0, la función tangente no está definida. Es decir, en pi sobre 2, pi sobre 4, 3 medios de pi sobre 2, etcétera, etcétera, la función tangente no está definida. Donde la función seno valga 0, la función tangente vale 0. Y donde seno sea máximo, tangente va a ser máximo. Entonces, analizando ahí un poquito, pueden hacer la gráfica de la tangente. Y en base a la gráfica ya pueden sacar el resto de las otras. ¿Se entiende más o menos la lógica que sigo cuando hago esto? ¿O no se ha entendido nada? ¿Puede volver a explicar, profe? Vamos a verlo en una gráfica. Creo que esa, la tangente, no la hemos llegado a ver, por lo menos con la profe Simonetti. Hemos visto lo que era seno, coseno, y nos había faltado la tangente, y la profe dijo que si teníamos tiempo le íbamos a volver a ver porque necesitábamos empezar con límites sí o sí. Bien. Bueno, igual ustedes pueden, si algún día necesitan hacer la gráfica, porque, por ejemplo, estas gráficas las pueden utilizar para hacer estudios, algunos electromecánicos. Sí, yo. Bien. Más adelante en la carrera van a ver fenómenos eléctricos en materias como electrotecnia, medidas eléctricas. Los ángulos de desfasaje y eso, ¿no? ¿Cómo? Los ángulos de desfasaje. Sí, los ángulos de desfasaje. En realidad, la corriente está definida por una función periódica que es la función seno. Entonces, ustedes, a medida que vas trabajando vos la función, vos puedes ir deformándola la función porque las señales siempre se deforman, las señales eléctricas, respecto a los campos eléctricos y magnéticos, por ejemplo, que vos le pongas. En los motores, en los transformadores se da eso. Entonces, saber cómo hacer estas gráficas te sirve mucho porque los métodos gráficos, los métodos que se utilizan para
diseñar motores o ver cómo son las señales de respuesta, se hacen en base a métodos gráficos. Los civiles, hidráulicos, también ven fenómenos parecidos, nada más que con otro tipo de aplicaciones. Yo soy electromecánico, por eso doy este ejemplo, pero los civiles, por ejemplo, con vibración. Hace rato has hecho como la onda estacionaria, Martín. Bien, también la onda estacionaria es la solución de la ecuación de la onda estacionaria es una función seno también. Ya lo van a ver más adelante en matemática aplicada, es cuando resuelvan ecuaciones diferenciales parciales. Cuando ustedes encuentren las soluciones van a ser funciones periódicas. Pero bueno, eso sería unas posibles aplicaciones de lo que ustedes están viendo ahora en análisis matemático, en álgebra. Todas esas son posibles aplicaciones que ustedes van a tener más adelante en la carrera. No es que esto se les enseña porque sí. Bien, entonces para graficar la tangente, en los puntos donde coseno, porque ustedes saben que está definida como seno sobre coseno, los puntos donde coseno se haga cero, es decir, en pi sobre 2, 3 medios de pi, menos pi sobre 2, ahí la función no va a estar definida, la función tangente. Tampoco. Y donde la función seno se haga cero, mi función se va a hacer cero. En este punto y en este punto. Entonces, la función tangente, si ustedes le van dando valores, tendría una forma así. Es asintótica para los valores en los cuales no está definido, es decir, donde coseno se hace cero, y vale cero en donde seno vale cero. Y en base a esta, ustedes ya pueden hacer la gráfica de las otras funciones. La opuesta sería la opuesta a esta, simétrica de x, entonces haría que los valores se hagan opuestos. Es decir, sería algo así. La recíproca tendría otra forma y la inversa también. Por ejemplo, para la inversa, ¿qué tendrían que hacer? Si esta es periódica, se hace cero en n-pi. Ahí tendrían que ver algo, ¿no? Que ver que la función sea inyectiva. Entonces yo debería tomar solamente una rama. Y así con cualquier función que ustedes quieran analizar. Intenten siempre seguir una lógica, además del análisis de la función, como para que sepan si está bien o mal lo que están haciendo. No se lo aprendan de memoria. Bien, ¿se ha entendido esto? ¿Tienen alguna duda más respecto a este tema? Si no, pasamos a otro ejercicio, o bueno, si no tienen más dudas respecto de la guía, están liberados. ¿Vos entonces? No sé si podemos ver, sí, no sé si podemos ver alguna parecida que vayan, que puede llegar a ir en el parcial.
De este ejercicio, como les he dicho, el ejercicio del ítem A, el ítem B, ya voy a fijar si tengo parciales, yo sé tener guardado, pero no sé si de ese, si del primero. Hago un ratito la cámara. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí. Sí, se ve, profe. No, todos son de el último parcial son. Sí, y de análisis. Bueno, pero igual esos ejercicios que les he marcado hace un rato, que les he dicho, eso practiquen bastante. Ya van a ver más adelante en límites, pues seguramente pongan más ejercicios de límites, estos son bastante intuitivos, que se complementan mucho con lo que han visto recién. Bien, ¿tienen alguna duda más respecto a la guía, a los ejercicios de esto que hemos visto recién? ¿Alguna pregunta? ¿Alan? Los ejercicios esos que son con GeoGebra son como para complementar nomás. Son solamente para complementar. Es para que ustedes vean cómo se resuelven los productos de funciones. Porque más adelante, por ejemplo, tienen seno de x por Euler a la x. Antes se hacía a mano, pero ahora lo hacen con GeoGebra. Más adelante les va a servir eso para otras materias en las que tienen que realizar las gráficas esas. Pero eso no va en el parcial, chicos, ¿no? Ese ejercicio no va, es más que nada ilustrativo. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, están librados, muchachos. Gracias, profe. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima consulta. Bien, gracias, nos vemos.